Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Skyrunner y hoy vamos a continuar con la guía de Skyrunner para Game Masters. Bienvenidos todos. Hoy es la tercera sesión y vamos a tocar el tema de las campañas. Vamos a sentar esa definición primero. En Game Master, bueno, en términos de rol, perdón. El campaña se utiliza para referirse a un grupo de sesiones que tienen continuidad. Yo voy a estar usando ese término intercambiable con historia, porque también se puede referir a eso. O sí, entre esos dos. Pero eso, campaña se refiere a varias sesiones que comparten continuidad, es decir, que comparten una misma historia. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer primero un recordatorio rápido de lo que llevamos hasta ahora. En la primera sesión vimos que un juego de rol, sentamos la definición de que es un juego interpretativo narrativo en el que uno o más jugadores desempeñan un determinado rol, papel o personalidad. Es la definición que estamos utilizando. En la segunda sesión hablamos de los sistemas de rol y vimos que un sistema es un set de reglas que nosotros vamos a utilizar para evitar conflictos. Los dados sirven para lidiar con la incertidumbre y para desviar como que la culpa. Lo hecho para evitar la arbitrariedad, que sería lo contrario. Para que en vez de que te culpen a ti por decidir que, por ejemplo, que su personaje se muere, le echas la culpa a los dados, o que fallaron, o que acertaron. Es lo que hace interesante los juegos de rol. Entonces, para eso sirven los tiros de dados. Y por último, las hojas de personaje contienen estadísticas y otros datos que permiten que los personajes sean distintos. Eso es lo que llevamos ahora. Resumen rapidísimo. Y lo dicho, les recuerdo que este taller está enfocado para Dungeon Masters, ya sea aspirantes o principiantes. Entonces les recomiendo que empiecen así con definiciones muy sencillas y no se enfoquen en todo lo demás que lleva. Por último, mi regla de oro. Todo esto son herramientas, todas estas reglas, todo este sistema son herramientas que están al servicio del juego. Y lo digo así del juego, me refiero a de la interacción que tienen ustedes con los jugadores. Es decir, si ustedes, por ejemplo, juegan como tal, jugar para divertirse, pues está al servicio de esta diversión y no al revés. Si ustedes juegan para ser más competitivos o les gustan los juegos que tienen mecánicas complicadas o profundas, si quieren verlo así, entonces sí pueden recargarse más, hacer un énfasis más fuerte en los sistemas de rol. Pero si ese es su objetivo. Si su objetivo es solo pasarla bien o contar una historia buena o simplemente convivir con sus amigos con los que van a jugar, recuerden que todo el sistema con reglas y tiros de dados y etcétera, todo lo anterior está al servicio de ese objetivo que ustedes tengan, del juego, no al revés. Esa es mi regla dorada que vamos a estar ocupando. Entonces, vamos a continuar con esto. Vamos a empezar con lo más interesante de esta parte narrativa, digamos. Como les he dicho, es un juego de rol, es interpretativo, es narrativo, es interactivo, es colaborativo. O sea, ustedes van a estar hablando con los jugadores y ellos van a tomar decisiones y ustedes les van a explicar cómo es el mundo en el que están, qué es lo que pasa respecto a sus decisiones. Entonces hoy vamos a enfocarnos en eso, en generar un mundo para que sus jugadores puedan habitarlo, para sobre este mundo crear la historia. Entonces vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por lo más sencillo, elegir un escenario o una ambientación, si quieren verlo así, donde se va a dar nuestra historia. Como yo lo veo, tienen dos opciones principales, la que son historias ya existentes, mundos ya existentes, ya sea, lo dicho, lo que dije en la primera sesión, pueden basarse en cualquier cosa con narrativa, en libros, en películas, en cómics, en historias, en ¿cómo se llama? En series de televisión, en anime, en lo que ustedes quieran se puede basar un juego de rol. Entonces pueden elegir ustedes la que quieran o si pueden hacer ustedes su propia ambientación original. Esto sobre todo si son frikis como yo o aspirantes a escritores y les gusta mucho la creación de mundos, pues siempre tienen la opción de también en esos mundos originales crear su propia ambientación de rol.
Tienen estas dos opciones. Vamos a hablar a profundidad de cada una de ellas. Denme un segundito. Ok, entonces vamos a empezar por la primera. Un escenario existente. Esto viene siendo básicamente fanfiction de una obra que ya existe, lo cual no lo digo en mal sentido, es muy bueno, pero para que lo vean desde esa forma, en términos de escribir una historia están haciendo un fanfiction, están viviendo en un mundo que fue creado por alguien más, no va a ser parte de la obra oficial. Y lo menciono también lo de fanfiction porque va a tener una interacción curiosa con el canon. Para los que no ubiquen este término, canon se refiere a lo que es oficialmente dentro de la historia, la información oficial. Todo lo que está fuera de eso, las especulaciones y eso no cuentan como canon. O luego capítulos especiales, comerciales donde salen los personajes, qué sé yo, todo lo extra que no es parte de la historia oficial cuenta como no canon. Esta interacción nos va a afectar un poquito, pero vamos a hablar primero de las ventajas y las desventajas, porque eso es lo que nos importa a nosotros en este caso. La ventaja principal de usar un escenario ya existente es que va a ser mucho más fácil de usar que crear uno de cero. ¿Por qué? Sobre todo si sus jugadores ya los conocen, no van a tener que crear todo un mundo y facciones y eso. Y si es una historia que a ustedes les gusta, a lo mejor ya la han investigado, ya han, entre comillas, estudiado un poco sobre ello. Y van a ver el ejemplo que puse de... Vamos a usar el ejemplo de Star Wars ahorita, por eso puse esa imagen. Porque es un mundo muy grande y tiene ya mucha información construida. Entre información oficial y del universo expandido, se me fue cómo se llama. Hay mucha información que pueden usar ustedes como parte de su ambientación. En las películas, por ejemplo, solo se ve la organización de los Jedi, la República, los, ¿cómo se llama? Los separatistas, más adelante el Imperio, los rebeldes. Y ya con eso ya tienen muchísima ambientación para crear una historia. Ya tienen enemigos claros, si ponen que llegan unos soldados de blanco, los jugadores ya van a saber que son enemigos inmediatamente o que tienen que tener cuidado. Si alguien llega con un sable láser, ya va a saber que es un arma muy poderosa y muy especial. A eso también me refiero con lo de gran resonancia. Resonancia es un término que se usa en el diseño de juegos, para decir que resuena con los jugadores lo absorben muy rápidamente. Entonces, las dos ventajas, y son muy grandes en mi opinión, de usar un escenario existente, es eso, que son más fáciles de usar, no tienen que crear tantas cosas, no tienen que explicarles demasiadas cosas a sus jugadores, porque todo esto ya existe y si ya vieron las historias, pues con más razón ya lo van a conocer. Ahora, las desventajas es que en comparación a un original va a ser restrictivo. Ahí es donde lo que mencionaba, interactuamos con el término de canon. Si ustedes quieren respetar las historias canónicas o quieren dejarlo como algo que existe, esto los va a restringir mucho más. Porque va a haber ciertas cosas que no van a poder hacer. Por ejemplo, en el ejemplo de en Star Wars, en esta época de la imagen que puse, pueden poner al imperio como enemigos y se va a entender, les van a poner misiones a los jugadores de destruir alguna base, de robar información, qué sé yo, cosas a lo mejor de los rebeldes o de los Jedi. Pero si quisieran respetar el canon, si quisieran respetar la historia original, por ejemplo, no pueden destruir la estrella de la muerte, porque eso lo hace Luke en la historia, por mucho pueden apoyarlo. No pueden derrotar a Darth Vader o al emperador. No pueden alguno de ellos ser un Jedi, porque supone que Luke es el único Jedi. Entonces, como que están restringidos a ciertas cosas en cuanto a la historia. Quitando eso, si ustedes dijeran, no, pues sabes qué, yo digo, lo dicho, es un fanfiction, yo me quiero inventar mis cosas. Muy, muy a su favor, entonces queda. Va a haber, sin embargo, otras restricciones que van a tener, como por ejemplo, no van a poner cosas, qué sé yo, de otros mundos, por ejemplo, de anime. No van a poner que alguien saque un Kame Kameha o active un Jutsu, porque no es algo de Star Wars, no es de este mundo de ficción. Y si lo hacen, pueden tener fricción con sus jugadores, sobre todo si ellos ya conocen la historia.
Esa es la segunda. Luego el segundo punto es que requiere que los jugadores tengan cierto nivel de conocimiento del material. Este no es necesario, pero yo al principio se los recomiendo. Porque, lo dicho, la ventaja de que tenga resonancia es que los jugadores ya lo conocen. Y si no lo conocen, pues entonces no va a tener la misma resonancia. Le puede ser, esta desventaja, ustedes si son lo suficientemente hábiles, la pueden convertir en ventaja al presentarles este mundo que a ustedes les apasiona a jugadores que no lo conocen. Y van a tener una introducción a este mundo de un punto de vista diferente que simplemente ponerle las películas, por ejemplo. Entonces, va a ser una desventaja que pueden convertir en ventaja si ustedes están dispuestos a ponerles el esfuerzo. Que lo dicho, por eso lo considero desventaja porque va contrario al hecho de que para mí es más fácil de usar. Va a ser difícil de controlar. Con esto me refiero a jugadores que... Ahora lo contrario, con los jugadores que ya tienen conocimiento del material, puede haber roces si no les gusta cómo lo están interpretando ustedes. Por ejemplo, digamos que de nuevo en Star Wars tienen ustedes 3 jugadores. Y uno es muy fan de Star Wars y uno le gusta mucho que el canon y otro quiere hacer sus personajes nuevos. Entonces lo dicho, a lo mejor uno dice, yo quiero ser un maestro Sith. Y se va a empezar a pelear con el otro. No, pero no puede ser un maestro Sith porque de los Sith solo puede haber 2. Y uno es el maestro y uno es el aprendiz. Y si hay más 2, cumplen las leyes de Darth Revan y no sé qué tanto. O sea, como que diferentes jugadores pueden tener diferentes prioridades en cuanto a la historia que ustedes les presenten. Eso sería un poco complicado si están muy cerca de la historia original. Otra cosa, por ejemplo, dirían, pues entonces me quiero hacer un sable de luz, pero color café. No, pero el color café no existe, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me dejas? O querer meter cosas distintas. Todo eso puede ser problemático. Ese es el último punto. Lo dicho, todas estas cosas, dependiendo del apego que tengan sus jugadores y sus prioridades respecto a la historia de la ambientación que ustedes estén utilizando, va a ser más o menos difícil de utilizar esto. Por eso dije, puede. Si tienen jugadores que estén dispuestos a darles como el beneficio de la duda a ustedes y seguirlos en la historia que quieran contar, a pesar de que cambien cosas, lo dicho, a pesar de que sea un fanfiction, eso va a ser el punto bueno. Eso será lo mejor. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, un escenario original. Denme un segundo. Hoy tengo los labios muy secos, bueno, la garganta muy seca, perdón. Y no quiero que se me acabe la voz pronto, entonces voy a estar tomando agua. Escenario original es algo creado completamente por ustedes. Las ventajas es que tienen completa libertad creativa. Y lo dicho, volviendo a lo que mencioné aquí, podrían tomar entonces ustedes cualquier ambientación, ni siquiera tienen que estar basados en una historia. Puede ser desde cosas que yo me base en, por ejemplo, en cosas reales como, voy a hacer un mundo donde sean los aztecas contra los españoles y en este mundo ustedes tienen que ser los aztecas defendiendo México, o bueno, en ese caso Tenochtitlan, yo qué sé. Pueden hacer eso, pero pueden irse completamente al otro lado. No, va a ser un mundo completamente fantasía que yo me voy a inventar y van a ver las razas que yo quiera, van a ver las facciones que yo elija y puede ser tan fantasioso como yo decida. Eso puede ser una libertad muy grande, pero va a tener las desventajas, voy a saltarme directamente a las desventajas de que va a requerir un mayor esfuerzo de su parte, tanto en diseñar el mundo. Eso incluye, por ejemplo, el terreno, hacer mapas, hacer facciones, hacer NPCs, o sea, personajes que no sean de los jugadores. Todo eso lo van a tener que diseñar. La construcción de mundo, que estoy tomando como diferente, que sería cómo interactúa todo este mundo. Si hay por ejemplo, si ustedes diseñan que hay un pueblo en la costa, van a tener que tener una idea vaga de qué es lo que hace ese pueblo para sobrevivir. A lo mejor son pesqueros si están en la costa, si están en la montaña a lo mejor tienen minas, van a tener que hacer que tenga sentido para los jugadores. Y toda esta parte también va a ser difícil de balancear, porque al darle a los jugadores, al saber ellos que ustedes están inventando el mundo, tanto pueden tener llegar al punto incómodo donde le consideren algo injusto ciertas cosas. Como por ejemplo, ustedes dicen, pues llegan a un pueblo que es minero.
Queremos comprar caballos porque los ocupamos para ir al, ¿cómo se llama? Al siguiente pueblo. Y ustedes pueden decir por balance, a lo mejor habían establecido que ahí no venden caballos. No, no venden caballos. Pero ¿cómo no van a vender caballos? Si es un pueblo minero, a lo mejor necesitan carretas para sacar la de la minería y puede generar problemas con sus jugadores. También siempre va a haber eso, si se fijan, tanto con lo anterior que mencioné como con esto. Entonces, van a tener que, esto como para hacer un escenario original y balancearlo bien, van a tener que tener más experiencia. Sin embargo, lo dicho, como estamos apuntando a jugadores principiantes, también si quieren hacer un escenario original, pueden, adelante, ese sí se los recomiendo para jugadores principiantes y no se preocupen porque tenga sentido todo esto. Poco a poco van a ir desarrollando como que esos músculos creativos, narrativos y van a llegar a un punto donde ustedes se sientan cómodos haciendo estas tres cosas. Esa es la ventaja, la otra gran ventaja que va a tener es que ustedes tienen un control completo. Van a poder inventarse las cosas que ustedes necesiten. Tanto, por ejemplo, lo he dicho, van a tener que crear mapas, no necesariamente. Pueden ser vagos con el mapa. Si necesitan ahora una aldea o un NPC, un nuevo villano, todo eso lo pueden integrar a su mundo simplemente porque ustedes lo necesitan. Y eso es una muy buena opción. Vamos entonces a tener estos dos elementos como en una escala. De un lado vamos a tener historias entonces ya creadas, existentes, y del otro lado vamos a tener historias originales. Ahora, mi punto también es que no van a tener que ustedes que elegir una u otra. Como lo que dije, ¿no?, en la sesión pasada, todo esto va a ser un slider que ustedes pueden ajustar a lo que ustedes quieran. Y va a haber historias que se presten más a esto, algunas más que otras. Por ejemplo, si se quieren apegar completamente al canon es una cosa medio problemática, ya les dije. Pero si quieren aventarse, por ejemplo, decir una historia en el mundo del Señor de los Anillos que no tenga que ver con los anillos, por ejemplo, es muy libre, es un mundo de fantasía y pueden inventarse cosas ustedes y eso. Pero si se quieren apegar mucho a la historia, por ejemplo, solo hay un anillo único, solo hay tantos anillos de estos, solo hay, creo que son contados los dragones que hay en el mundo del Señor de los Anillos. Entonces, como que es más difícil integrar cosas. Aquí mismo pondría, por ejemplo, Star Wars, lo que dije. Solo hay tantos Jedi en ciertas épocas, solo hay tantos sables de luz, solo hay tales vehículos. Pero por otro lado, Star Wars es un muy buen ejemplo de lo contrario. Y la última vez que di el taller no lo vi. Es una galaxia completa. Mientras más abierto sea, pueden aplicar la del Mandalorian, la de la primera temporada mínimo, porque después les va la olla. Y hacer una historia completamente ajena a lo que es la historia original, solo ambientada en el mismo mundo. Entonces podrían hacer cosas como de, hay un planeta muy distante que del, ¿cómo se llama?, de los principales. Entonces a lo mejor ahí sí pueden hacer que uno tenga sables láser y que el cazarrecompensas y las cosas como la historia de ahí, sin que choque con lo que pasa en la historia principal. Porque pues es un planeta completamente distinto, o incluso ustedes pueden inventárselo de cero. Esto les da mucha más libertad sin tener que inventarse todo el mundo. Es ese punto en medio. Si se van más hacia el lado de originalidad, digamos, hay mundos que están creados, ¿cómo se llama?, para ciertas historias que son tan vagos que, bueno, no vagos en mal sentido, pero o sea, tienen reglas tan poco específicas que ustedes podrían inventarse lo que quieran. Por ejemplo, si dijera que mi ambientación es en el mundo de Hora de Aventura y dijera, pues van ustedes ahora a un castillo de chocolate donde lo protege el rey de cacahuate. Eso sería completamente creíble, no contradice la historia porque pues el mundo de Hora de Aventura es tan ridículo, digamos, que suena que podría existir. Entonces, hay muchos otros mundos así, lo dicho, los de ciencia ficción que tienen muchos planetas distintos valen para eso. Yo, por ejemplo, inicié mi primera campaña con el mundo de Magic, que es un multiverso, porque podía aplicar estas reglas. Se veían algunas partes de los planos, de los diversos mundos, y yo podía inventarme el resto que quisiera. Entonces, tienen la opción ustedes de colocarse en el punto de esta barra que ustedes sientan más cómodos y que les sirva para ustedes. El punto al final es que ustedes tengan una ambientación en la que puedan trabajar lo demás, lo que viene siendo la historia, que va a ser lo importante.
Como dije la vez pasada, Dungeons and Dragons, perdón, los juegos de rol en general son historia colaborativa narrativa. Entonces va a pasar algo curioso. Me hice este meme con anticipación. Van a necesitar preparación. Ustedes pueden preparar el mundo todo lo que quieran. Pueden hacer su historia bien definida y eso como un libro. Pero los jugadores van a tomar decisiones. Y si no toman las decisiones que ustedes quieren, esa preparación no les va a servir de nada. Entonces también necesitan saber improvisar. Pueden improvisar para adaptar la historia que ustedes hayan planeado. Así que necesitan ambas para masterear. En cierto grado van a ocupar las dos. Un tanto de preparación y un tanto de improvisación. Porque lo he dicho, si no tienen un mundo preparado, si se empiezan a inventar las cosas de cero, se va a sentir injusto. Lo que mencioné en la parte de sistemas de rol. No va a haber algo que haga que se sienta coherente. Se va a sentir injusto, se va a sentir poco coherente y al final los jugadores no les va a llamar mucho la atención. Y en cambio, si bien están completamente preparados, va a ser muy fácil que se rompa lo que ustedes están intentando decir. Es ese punto, una historia rígida es como un bloque de concreto. Entonces, digamos, no se puede doblar. No sé por qué quise decirlo en términos tan arquitectónicos. Un bloque de concreto es muy fuerte, sí, pero no se puede doblar. Y si sus jugadores toman una decisión incorrecta, se va a romper. Entonces su mundo se rompería muy fácilmente. Necesitan ambas saber preparar lo que el mínimo necesario, sí, precisamente, y saber improvisar el resto. Va a ser como el pegamento, la parte flexible que tenga unido todo esto. Entonces, vamos a empezar a hablar en términos de historia. Ahora, me gustaría hacer un paréntesis rápido, que es que, lo dicho, va a haber diversos objetivos, diversas razones más bien, por las que a ustedes les gustaría jugar un juego de rol. Y si ustedes, por ejemplo, disfrutan simplemente de jugar con sus amigos, decir tonterías, hacer como una campaña ridícula, pero ustedes se están riendo y están disfrutando con ustedes, incluso si tienen edad suficiente, pueden estar tomando mientras están jugando y están pasándola bien. Realmente no necesitan tener una historia tan planeada como lo que voy a explicar. Sin embargo, esta sección, toda esta sesión va a ser enfocada, obviamente, en los que sí les interesa tener una campaña planeada. Entonces, tomen en cuenta que toda esta sesión tendría ese pequeño asterisco de que es para los que les interese desarrollar bien una historia, los que les interesa la parte narrativa de los juegos de rol. Si solo la quieren pasar bien, como dije en mi regla dorada, se pueden saltar todos los consejos que voy a dar aquí. No son 100% necesarios. Entonces, ese es mi paréntesis pequeño. A todo esto con lo del meme, ahorita nos vamos a enfocar entonces en la parte de preparación, cómo preparar la historia. La parte de improvisación la vamos a ver más a profundidad dentro de 2 sesiones, en la sesión donde yo hable de sesiones de rol. Así que ahorita nos vamos a enfocar en la parte de preparación, cómo preparar una historia. La forma más fácil que tendrían, no voy a meterme en términos de piratería, sería conseguir un libro de historias de Dungeons and Dragons. Ya existen, tienen varios para distintos niveles de complejidad. Creo que incluso en el kit de principiantes viene uno pequeño que es muy, muy fácil para principiantes. Entonces, en teoría, esa es la forma más fácil de entrar a lo de narrar una sesión. Pero lo dicho, este taller va enfocado en ser más genéricos, no en Dungeon Masters, no específicamente en Dungeons and Dragons. Si quieren desarrollar autohistoria, como yo dije, en otra ambientación, entonces este consejo no les serviría. Así que hoy vamos a enfocarnos en hacer una historia de cero. Eso va a ser, digamos, las siguientes diapositivas. De todas maneras, les podría adelantar un poco que estos libros de Dungeons and Dragons, si los abrieran, los hojearan, lo que tienen son una serie de puntos importantes en una historia que tú como Game Master vas a contar. Tiene en ciertas partes incluso párrafos que están diseñados para que tú le leas a los jugadores, para ambientarlos en el mundo. Y suficiente información como para saber qué es lo que pasaría si toman ciertas decisiones. Sin embargo, pasa lo mismo que dije con los videojuegos.
no pueden tomar en cuenta el 100% de las tonterías que se les podría ocurrir a sus jugadores. Van a tener opciones como para las decisiones más lógicas, o incluso yo diría más como que los libros van enfocados a satisfacer jugadores que quieren seguir la historia, que van a decirte que sí porque saben que tienes que llevar una historia. Si tienes el tipo de jugadores que dicen, no, sabes que yo no quiero completar esta historia, yo quiero irme para allá y hablar con un goblin y hacer una familia con él. Entonces estos libros como que, lo dicho, se rompen un poco, no se podrían jugar. Entonces, por si eligen el camino de comprar uno de estos libros y llevarlo, toman en cuenta eso, que tienen que hablar con los jugadores, igual lo veremos más a profundidad en la siguiente sesión, de que va a ser una historia relativamente lineal. Ese término es curioso, lineal, en cómo aplica a los juegos de rol. Lo vamos a ver más adelante a profundidad, pero quiero tomar la comparación de nuevo con los videojuegos. Algo que en los videojuegos te denotan como lineal es un juego que siempre que lo juegas va a ser la misma historia, van a ser los mismos puntos. En contraposición con un juego no lineal sería algo que puedes hacer en distintos orden. En distinto orden, las actividades, a lo mejor tienes que completar ciertas cosas, pero en un desorden. Dando un ejemplo reciente, en Pokémon, los juegos de Pokémon solían ser bastante lineales. Te dan tu primer Pokémon, te enfrentas al primer gimnasio, segundo gimnasio, tercer gimnasio, cuarto gimnasio, quinto, sexto, séptimo, octavo, la liga, ya acabó el juego. En medio va a haber lo de que te enfrentas al equipo de enemigos y ya eso es todo. Es una historia bastante lineal. A eso se refiere el término lineal. En juegos, por ejemplo, como Violeta o Escarlata, el que salió más recientemente, te dejan hacer esos mismos gimnasios, esas mismas misiones contra los enemigos y otras extra, pero en el orden que tú quieras. Eso va a ser distinto, eso hace que el juego sea el no lineal. Pero eso no va a aplicar tanto para los juegos de rol. Esto va a ser debido a que los juegos de rol no están enfocados en la repetición. Los videojuegos están diseñados para que muchos jugadores los van a jugar y cada uno puede tener una experiencia diferente. Incluso tú mismo, si te gusta mucho el juego, puedes volver a repetirlo y volverlo a repetirlo. He escuchado de gente que les gusta tanto ciertos RPGs, hablando específicamente de juegos de rol, que se los ha pasado 4 o 5 veces, y eso que son juegos largos, solo por volver a vivir la historia. Entonces tienen que estar diseñados tomando en cuenta que los jugadores que lo repitan o que ya hayan escuchado de otros jugadores van a tomar decisiones respecto a eso. Por eso, lo dicho, por eso normalmente está mal visto que sea lineal, porque los juegos lineales son medio aburridos de repetir. Pokémon, a pesar de que dije esto de que tiene ciertas cosas lineales, la ventaja que tiene para evitar ser lineal es que cada vez que lo pases puedes elegir Pokémon diferentes. Y eso va a hacer que los retos que te presente el juego sean distintos. Nada de eso aplica a los juegos de rol, que están más enfocados en jugarlos una sola vez. Sobre todo las historias originales. Porque planear todo esto para historias, planear toda una historia, hacer que los jugadores la jueguen, una historia original, y repetirla, va a hacer que se sientan todas las partes donde ustedes metieron guionazo, digamos, que lo vamos a ver igual en un momento, van a hacer que se vean. Y eso no es muy mala idea. Y cuando incluso los libros que están diseñados igual para varios jugadores, si repiten la misma historia con los mismos jugadores, van a poder como tomar ciertas decisiones respecto a lo que ya sabían. Ya sabíamos que los malos se fueron hacia tal pueblo, entonces ya no vamos a ir a preguntar a cuál, nos vamos a ir directo a ese pueblo. Lo que le llaman metagamear. Metagaming se refiere al concepto de jugar, de tomar las decisiones dentro del juego respecto a algo fuera del juego, lo hecho a información previa que ya tenían en este caso. Entonces, la historia en un juego de rol se centra en un tipo de historia que se vive una sola vez. Eso es importante. La pueden contar múltiples veces ya que haya pasado, se la pueden platicar a sus amigos y eso, pero ya no la van a poder jugar otra vez. Entonces, el término de linealidad no nos aplica a nosotros, porque nosotros no vamos a poder repetirlo. Siempre va a ser una historia lineal. Porque a pesar de que ustedes elaboren todo un árbol de decisiones y digan, pues si se van para acá o se pueden ir para acá o se pueden ir para acá,
al final toda esa línea que vayan siguiendo los jugadores, para ellos va a ser una línea recta. Entonces no se enfoquen en mucho en eso. Vamos a verlo más a profundo ahorita que toquemos ciertas cosas, porque vamos a hablar de los diversos tipos de campañas que existen. De nuevo, un segundito. Entonces, vamos a empezar hablando de los tipos, bueno, a continuar con los tipos de campañas que existen. Para mi opinión, se podrían clasificar en 5, pero vamos a hablar de 4, porque es el one shot, la campaña corta, la campaña mediana, como que estaría en medio, pero no tiene sentido mucho hablar de eso porque aplican esas cosas, ahorita lo van a ver, la campaña larga y las campañas de duración indefinidas. Podrían llamarles también campañas continuas si quisieran. Vamos a ver cada una a detalle. Cada una tiene sus pros y sus contras, dependiendo de la historia que ustedes quieran contar. Y pues sirven diferentes propósitos, digamos, y es muy importante que ustedes elijan que empecemos antes de todo, lo dicho, tomen en cuenta las actividades que ya les dejé, ya eligieron una narrativa, ya eligieron un sistema, ya eligieron una ambientación, ahora van a tener cuál de estos tipos de campañas van a elegir, porque eso va a afectar mucho todo lo demás. Esta es como que de las decisiones más importantes. Tampoco es tan rígida, lo dicho, hasta eso es flexible, pero sí que elijan uno para empezar a basar en eso todo lo demás. Va a ser como que la base. Entonces, vamos a empezar por hablar una de la que me encanta, que mencioné ahorita, la campaña de mundo abierto. De nuevo voy a regresarme a los videojuegos, porque en los videojuegos desde hace muchos años existe el deseo de crear un videojuego de mundo abierto donde puedas ir a donde sea y crear lo que quieras y hacer lo que quieras y todo eso. Pero los videojuegos siempre van a estar restringidos a mecánicas, a ciclos de jugabilidad, a ciertas cosas. No te van a dejar hacer todo lo que quieras. Por ejemplo, en la mayoría de juegos de mundo abierto vas a tener la opción de pescar, por ejemplo. Pero no todos van a considerar que quieras pescar y ser coleccionista de peces. A lo mejor sí, pero que quieras pescar porque quieres establecerte ahí en el lago y abrir tu propia tienda de pescadería. Y crear una aldea y hacer que, como empezar a comerciar con otros reinos. No todos van a considerar, lo dicho, algunos sí, pero están como que restringidos por eso, por las mecánicas que codifiquen. Sin embargo, esta misma restricción no aplica a los juegos de rol. En los juegos de rol sí podrían hacer lo que quieran. Y mucha gente que empieza en los juegos de rol, por eso este consejo al principio, mucha gente que empieza en los juegos de rol dice, pues ahora sí voy a poder vivir el sueño, voy a crear un mundo abierto y que mis jugadores puedan hacer lo que quieran y tomar las decisiones que quieran, ir a donde les guste ir y la historia voy a dejar que se desarrolle sola y eso quiero decirles que es una trampa, no lo vayan a hacer. No es que no se pueda, lo dicho, los juegos de rol es de los pocos lugares donde sí se puede desarrollar una historia de mundo abierto, pero sí, tomando en cuenta que son principiantes, lo he dicho, si ustedes no son principiantes, sáltense este consejo, pero tomando en cuenta que sean principiantes, es una trampa. Necesitan suficiente nivel de experiencia para poder llevar ese tipo de historia. Por eso ahorita no nos vamos a centrar en ella, ni siquiera, voy a mencionarla al final, pero no se hagan esa idea de querer dejar hacer los jugadores lo que quieran. Como dije hace rato, para un principiante yo recomiendo más hacer una historia lo más lineal posible, lo más directa. Ya que adquieran experiencia, ya que a lo mejor hayan dirigido una o dos campañas entre cortas y medianas, ya entonces que vayan adquiriendo toda esa información ya pueden planear si quieren una de mundo abierto. Incluso yo les podría explicar cómo estaba viendo de añadir una última sesión donde yo les podría hablar de mi campaña de mundo abierto. Pero no empiecen con eso. Esa es una trampa muy grande. Empiecen por el principio, lo más básico, un one shot. El término one shot es como una oportunidad y eso es porque su principal uso es que sea una versión de prueba. Normalmente suele ser una sesión larga, lo dicho, esta definición va a variar para distintas personas.
Por ejemplo, para algunas va a ser 5 horas, va a decir, ay, suena bastante. Pero a lo mejor ustedes nada más ven a sus amigos en vacaciones y los pueden ver un día, entonces pueden jugar una sola sesión de 8 o 9 horas y ya después no jugar. Pues adelante, lo dicho, va a ser una sesión larga, lo más larga que se pueda. Para que la función del one shot va a ser que sea una versión de prueba, que ustedes puedan experimentar a lo mejor con un sistema de rol nuevo, con reglas distintas, con una ambientación, con nuevos jugadores, lo dicho. No solo es para que ustedes prueben el sistema, sino también los jugadores, para ver qué tan cómodos se sienten jugando con ellos, para ver qué también encajan ellos en la historia que ustedes quieren dar. Igual es recomendable que un one shot tenga un objetivo simple. Por ejemplo, puse en la imagen, buscar un tesoro. Puede ser una sola mazmorra, lo que viene siendo un mapa, digamos, y tienen que atravesarlo y llegar al tesoro. Bien, eso es suficiente como para que funcione un one shot. Si quisieran otra ambientación, lo dicho, una misión, tómenlo como una misión, un objetivo que sea simple. Dependiendo de la ambientación que ustedes quieran tomar va a variar eso, pero el hecho es eso, algo que se pueda completar en unas cuantas horas. Les va a servir a los jugadores como una introducción al mundo, puse o, pero y o al sistema. Ya sé que ustedes van a explicarles cómo jugar. Normalmente para este tipo de sesiones van a utilizar personajes prehechos, o sea que ya van a tener establecidos. Entonces no van a tener que lidiar con qué es lo que quiere hacer un jugador, sino más bien con ver cómo se acopla el jugador a un papel nuevo, al sistema, al mundo, lo dicho. Muchos ya te dan personajes preestablecidos basados en arquetipos comunes. Por ejemplo, si fuera en Dungeons and Dragons, que es fantasía, tienes las opciones de el ladrón, el guerrero, el arquero, el clérigo, el paladín y el hechicero. Muy básicos, el arquetipo básico. No se van a poder hacer un orco que es un taquero en ese momento y no van a tener que lidiar con ese tipo de cosas. Pueden hacer ustedes los que ustedes consideren que quedarían y ya. Entonces, esa es una ventaja tanto para ustedes como para los jugadores. Porque van a ver que también se acoplan los jugadores a algo que no están haciendo de cero ellos, que ustedes les están dando para ver esta parte, como dije desde siempre, de narrativa colaborativa, para ver que también colaboran con ellos. Y la ventaja de un one shot es que tiene el potencial para crecer a una campaña completa. Si les gusta el one shot, si se sienten cómodos con el sistema, con los jugadores, con cómo llevan a sus personajes, pueden decir, ¿saben qué? Vamos a continuar esta historia, vamos a hacer bien esta historia, si quieren, convertirla en una de las otras campañas que les voy a hablar. Y decirles, por ejemplo, si quieren, ahora sí se pueden crear un personaje, les explico cómo, o si quieren pueden quedarse con esos, ya todo eso lo van a decidir. Pero tiene esa potencial. Si quieren compararlo con algo fácil de entender para los que conozcan el término, es como un piloto. En términos de programas de televisión, antes de que ¿cómo se llama? Una televisora les autorice a hacer todo un programa de 30 capítulos, por ejemplo, bueno, necesitas saber que también se va a desarrollar el programa. Entonces normalmente los creativos, digamos, hacen un capítulo que se llama capítulo piloto, donde van a presentar a sus personajes, van a tener una aventura sencilla o van a hacer lo que sea que que harían en la serie normal, para que lo puedan presentar a la audiencia y vean que también responde la audiencia a esos personajes, a esa ambientación, a ese estilo que tenga el programa. Pues en este caso es lo mismo, básicamente es eso. Ese es el concepto de one shot. Lo dicho, todo esto es a que ustedes lo modifiquen. La función es que puedan probar sistemas. Entonces, por ejemplo, si requirieran 2 sesiones, 3 sesiones, una sesión larga o distintas cosas, si los quieren dejar crear personajes o si no, todo eso está a lo que a ustedes les sirva mientras cumpla la función de que les ayude a probar un sistema, a conocer a los jugadores, a colaborar con ellos, a todo eso. En fin, esta es la versión más corta. Es de las que yo recomendaría para iniciar en un juego de rol. Porque incluso con estas, como dije en la anterior, si quieren empezar con el sistema más sencillo, pueden ni siquiera hacer estadísticas de personajes y nada más hacerlos tirar un dado de los D6 que todos tienen. Entonces, esto es muy fácil.
Aún así, les voy a explicar cómo iniciar con uno de los más grandes, pero vamos a ver todas para que las conozcan. Vamos a seguir con lo que yo conozco como campaña corta. La duración va a variar para diferentes personas, corta va a tener distintos significados, pero normalmente van a ser varias semanas. Tomen en cuenta que normalmente en rol se toma una sesión a la semana. Si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo, en unas vacaciones que tengan y pueden hacer una sesión diario, pues cambien este término por sesiones. Pero considerando que la mayoría de la gente toma una sesión por semana, vamos a hablar de todo esto de aquí en adelante en términos de semanas. Va a ser varias, ¿qué les gusta? 3, 4, 5, hasta 8, digamos, todavía podría considerarse corta de ciertas formas. Y eso habla bien o mal de los juegos de rol, dependiendo a quién le pregunten. Pero bueno, va a ser una historia corta, con un objetivo principal, y ahora vamos a introducir el concepto de checkpoints. Denme un segundo, ahorita vamos a regresar a eso. Pero entonces, como un objetivo principal y objetivos secundarios. Si quisiéramos, voy a seguir utilizando el ejemplo de que es robar un tesoro. Ahora entonces, por ejemplo, el objetivo antes va a ser conseguir la llave para abrir el cofre. Ya no va a ser nada más directamente buscar el tesoro y ya, sino a lo mejor buscar el mapa, buscar la llave, entonces ir al tesoro y sacar el tesoro. A eso me refiero con checkpoints, lo vamos a ver en un segundo igual, lo vamos a ver más. Puede comenzar al nivel que quieran. Esto como siempre depende del sistema, pero para que tengan el ejemplo, en Dungeons and Dragons los niveles van del 1 al 20. Normalmente los one shot empiezan a nivel bajo para que los jugadores vean la versión más sencilla de lo que es el juego y prueben a los personajes, lo dicho, en la versión más simple. Pero una campaña corta, dependiendo de la experiencia de los jugadores, puede empezar a niveles más altos. Por ejemplo, si es una historia cortita y quieren hacerla con personajes poderosos, podrían tener a sus jugadores en nivel 18 y que suban a nivel 19 y nivel 20. Eso es algo que se puede hacer. Pueden tenerlos a nivel 5, por ejemplo, para que ya se sientan un poco más fuertes, que no inician de cero. Entonces, tienen esta ventaja. Pueden iniciar a cualquier nivel y les permite explorar un concepto simple. Les permite explorarlo a más profundidad, pero tampoco se quieran alocar mucho para que no se les vaya de las manos. Esto, si quieren, lo pueden comparar más o menos con la estructura de una película. Vamos a tomar de ejemplo, ¿qué les gusta? Iron Man. Iron Man, porque es la que se me ocurre ahorita. En Iron Man, bueno, en muchas películas van a tener el concepto de la estructura de 3 actos. En la mayoría de películas de 2 horas lo tienen. Vamos a tener en una campaña corta algo parecido. La diferencia, y esto también por eso lo quería anotar, es que no vamos a tener una subida de escala tan estricta. Porque como es por diversas sesiones, puedes subir y bajar, subir y bajar. Más bien serían como triangulitos. Aquí bajaría y aquí puedo volver a subir. Pero no quiero que se metan en esto, lo he dicho, nada de eso es importante. Más bien puse este diagrama por la parte de objetivos. Pueden verlo, esta división les ayuda para ver cómo podrían dividirlo en sesiones. Imagínense la película de Iron Man. El primer acto me parece que él es un rico y sin embargo lo secuestran y tiene que como construir el traje. Ahí tienes, si quisieran hacer una primera misión, los jugadores tienen que hacer que sus personajes construyan armaduras de batalla. En el segundo acto en la película es que descubre que bueno, perfecciona su traje y se enfrenta a los terroristas. Ahí tienen como una segunda misión. Ya que tienen el traje, la siguiente sesión podría ser que se enfrenten a unos malos. Y la tercera misión, él se pelea contra el que le estaba intentando robar la tecnología, el que le recrea un traje parecido. Ahí está. Tercera misión, enfrentarse al jefe final. ¿Se fijan cómo tiene una estructura parecida? Eso podría aplicar con muchas películas. En Star Wars, por ejemplo, igual el acto 1 es cuando todo lo que pasa con Luke en Tatooine. Entonces ahí tienen una misión en Tatooine. La segunda es cuando van a rescatar a la princesa de la Estrella de la Muerte. La segunda misión. Tercera misión, destruir la Estrella de la Muerte. Pueden seguir estructuras muy parecidas, lo dicho, solo que no es necesario que sean 3 actos. Pero es como para que vean un ejemplo, para que vean cómo se puede crear este tipo de estructuras. Pueden agregarle más,
pueden quitarle y hacerla solo de 2, pero dicho, para una campaña corta normalmente serían, por ejemplo, unas 5 sesiones que les gusta, y ya podría hacer este tipo de estructura poniendo misiones. Ahorita lo vamos a ver igual más a profundidad. Pero ya estamos tocando ciertos conceptos, entonces en los que quiero ahondar un poquito. Como dije, objetivo principal y secundario. Esos van a ser objetivos que tengan los jugadores en los videojuegos. De nuevo, el mayor punto de comparación. Lo pueden ver como en muchos videojuegos van a tener objetivo principal tal. Y pueden tener objetivos secundarios que van a ser como aparte, por ejemplo, si el objetivo principal es matar a un enemigo específico. Objetivo secundario puede ser, por ejemplo, matarlo sin usar armas de fuego, matarlo sin activar las alarmas, cosas así. Sin embargo, yo no hablo tanto de eso cuando hablo de checkpoint. Ahorita hace un momento me equivoqué. Cuando hablo de checkpoint, yo me refiero más bien a las partes que componen un objetivo principal. Por eso puse esta imagen. Por ejemplo, el objetivo parece ser escapar de Vorkuta. Objetivo paso 1, conseguir las llaves. Paso 2, salir de la oscuridad. Paso 3 esto, paso 4 el otro. A eso me refiero con checkpoints. Son como pasitos en una escalera que les van a ayudar a llegar al objetivo principal. Ahorita que pasemos a campañas más avanzadas, eso va a ser muy importante. El dividir el objetivo principal en logros pequeños. Pueden verlo como checkpoint. Me recuerdo que en el taller anterior alguien me dijo que él por su empresa lo conocía como milestone. Muy bien. Como logro, como lo que quieran. Pero esto va a ser muy importante cuando tengan campañas de más de una sesión. Porque estos objetivos van a ser lo que estén guiando a sus jugadores. Va a ser la metafórica carnada que llevan en la... ¿Cómo se llama? En la caña de pescar con la que van guiando a sus jugadores. Si no, después de un rato se va a sentir aburrido. Porque va a ser como que pasamos 3 sesiones y sentimos que no hemos hecho nada porque no nos acercamos al objetivo principal. Igual en términos de juegos de rol, tienen la ventaja que incluso enfrentarse a lo mejor a cosas no relacionadas, pero si los haces subir de nivel, ya con eso sienten que están avanzando, se están volviendo más fuertes antes de enfrentarse al malo, o están desbloqueando cosas, conseguir aliados. Pueden elegir cualquier cosa, pero tienen que hacer que sus jugadores, mínimo cada 2 sesiones, dependiendo de qué tan estrictos lo sean, yo les aconsejaría que fuera un logro por sesión, que sientan que van logrando algo, que van avanzando. Eso es muy importante. Eso es lo que va a guiar a sus jugadores. Los otros 2 conceptos muy importantes que vamos a manejar va a ser el de modularidad y el de la ilusión de decisión. O ese término no lo he visto tanto en español, lo he visto más en inglés, pero las decisiones son falsas que van a tomar sus jugadores, pero van a tener la ilusión de que sí cuentan. ¿A qué me refiero con esto? Estos dos conceptos van a ir de la mano. Modularidad. Vamos a hablar de modularidad primero. Un módulo se refiere a que es algo que puede funcionar por sí mismo. Y se pueden conectar de diferentes maneras, en nuestro caso. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo muy claro, porque es medio difícil de entender. Pero lo que eso implica es que van a tener una ilusión. Que ellos pueden tomar una decisión, ya sea el camino A o el camino B. Pero ustedes, detrás de la cortina, lo he dicho, detrás de su pantalla de Game Master, no es necesario que tengan planeado los 2 lugares. Pueden planear de tal forma que ellos sientan que están tomando decisiones importantes y ustedes estén, ¿cómo se llama? Planeando menos de lo que necesitan. Para eso hay un recurso que a mí me fue muy útil, se llama la guía para el Game Master flojo. En esa base un poco esta, pero es en inglés, por eso decidí hacer el taller, porque me gustan mucho los consejos que daba, pero pues en inglés, entonces no todos pueden leerlo en inglés. Pero básicamente es eso. No, como Game Master no es necesario que se maten planeando todo lo que existe, volviendo a lo que dije al principio de mundo abierto y a lo que dije antes de los videojuegos no lineales. No es necesario ustedes que planeen todas las opciones y todo lo que existe. Pueden planear ciertas cosas de formas modulares y usarlas dependiendo de las decisiones que tomen sus jugadores. Es muy importante. Lo dicho, este concepto es muy importante, es muy útil.
Y es muy importante saber que se rompe si los jugadores repiten la historia. Por eso lo que dije, esto solo es válido tomando en cuenta que la historia se va a jugar una vez. Porque si la jugaran de nuevo dirían, un momento, esto es lo mismo que el otro camino. Pero si solo la juegan una vez, esta ilusión funciona. Y mientras funcione y a ellos mientras funcione la narrativa tenga sentido y ellos la pasen bien, pues va a estar de lujo. Entonces es una herramienta que tienen muy útil. Vamos a pasar al siguiente. Igual, denme un segundito. Uf, a veces no me detengo ni para respirar. Ya se me empieza la voz. Entonces, vamos a pasar al siguiente concepto, que es el de campaña larga. Sí, hasta se me estaba yendo el tono, ¿verdad? Siento que me cambió el tono de voz. Una campaña larga puede durar varios meses, puede durar incluso años, dependiendo de qué tan larga sea. Por eso estoy tomando el punto entre... No tomo campaña mediana, porque después de una campaña corta empezamos a hablar de meses, y eso para mí ya es una campaña larga. Entonces, va a depender mucho de la historia que quieran contar, pero normalmente esta va centrada en una historia larga, con objetivos más grandes. Ahora sí, vamos a tener un objetivo principal con sus respectivos checkpoints, que ya mencioné, con sus respectivos logros, pero vamos a poder tener objetivos secundarios. Vamos a poder tomar tramas mucho más grandes. Entonces vamos a poder meter, por ejemplo, más facciones, más civilizaciones, más aliados, más personajes, más desarrollo de los personajes de sus jugadores. Y por eso también se recomienda empezar a nivel bajo, para que tengan la oportunidad de crecer. Si empiezan una campaña larga, por ejemplo, a nivel 18, en muy poco tiempo van a llegar a nivel 20 y ya no van a poder avanzar más. Entonces les recomiendo empezar a nivel 1, por ejemplo, y cuando lleguen a nivel 18 ya va a sentir que pasó mucho tiempo, que son muy distintos. Se va a sentir el desarrollo que tuvieron los personajes. Entonces, si hacen una campaña larga, les recomiendo empezarla a nivel bajo. La ventaja de este es que permite una mayor invención. Puse en la historia, pero más bien en el mundo que ustedes crearon. Porque, lo dicho, compárenlo con lo que dije al principio de, van y encuentran un tesoro. Van y buscan un tesoro y lo encuentran, ya acaba. En una campaña larga pueden meterse mucho más en profundidad. Pero ¿por qué está ese tesoro ahí? ¿Quiénes lo buscan? ¿Cómo afecta ese tesoro? Pueden seguirlo dicho hacia después. A lo mejor con ese dinero ahora construyen ustedes una facción. Ahora ese dinero lo tienen que utilizar para ayudarle a un reino en una guerra. Pueden variar muchísimo y pueden meterse mucho a los personajes en lo que es el mundo que ustedes creen. Este tipo de historia yo lo comparé, donde comparé la campaña corta con una película, esta campaña larga la compararía con un libro, por ejemplo, a lo mejor con una serie o incluso con una saga de libros, dependiendo de qué tan larga quieren que sea. Pero ahí ya entra en otro punto, entonces vamos a centrarnos como en un libro. Lo dicho, donde a diferencia de una película donde tienen 3 actos, en un libro a lo mejor cada capítulo tiene su propia estructura y su propia tensión. Y los libros que rondan los 20, 30 capítulos, entonces imagínenselo en sesiones, 20, 30 sesiones, y pueden ver cómo se compara con una campaña. Si quieren verlo así, o quieren verlo como una serie, también las series normalmente por temporadas tienen 10, 12 capítulos, y ahí está, son bastantes sesiones, y eso yo lo clasificaría como campaña larga. Estas, no les recomiendo empezar con estas. Yo les recomiendo empezar con una campaña corta para que tengan tiempo de probar, de sacar un poco de experiencia. Pero si quieren ya aventarse una campaña larga como su segunda campaña, esa ya está muy bien. No necesita tanta experiencia tampoco. Y ya pueden ampliar mucho en todos los temas que exploren en la primera. Entonces, estas historias suelen ser muy interesantes, pero tienen que tener más experiencia para que ya tomen en cuenta el balance. Lo dicho, si hay cosas que hacen mal desde los primeros niveles, cuando lleguen más adelante a lo mejor va a empezar a causarles problemas. A lo mejor si les dieron un objeto mágico que no debían, a lo mejor algún jugador amenace con terminar la historia demasiado antes de tiempo. O si jugadores no saben entrar bien en sus roles, a lo mejor les arruine la inmersión a los otros jugadores. Lo dicho, esta déjenla para cuando ya tengan un poquito más de experiencia. Tampoco les digo que se la guarden como tampoco es una trampa como la que dije del mundo abierto, pero sí les recomiendo un poquito más de experiencia. Entonces,
para todos los principiantes les recomiendo la campaña corta. Ese es el punto bueno. Si quieren incluso un one shot que se convierta en una campaña corta, ese es el ideal. Pero bueno, vamos ahora a tomar este ejemplo de una campaña larga. Vamos a tomar estos tres que de los que hemos hablado y vamos a diseñar una. Les voy a explicar cómo diseñarla, que esa es la parte importante de esta sesión. Tomemos un objetivo simple. Tienen a sus jugadores, se reúnen por la razón que quieran. Lo dicho, eso lo vamos a ver después, el cómo se reúnen en la de jugadores. Pero el punto es que tienen ya su grupo de personajes de sus jugadores, armado una party, que es un término que se usan mucho en juegos de rol. Traduce grupos y como que en español grupos se puede confundir un poco con el concepto de grupo de jugadores y grupo de personajes, pero pueden decirle party directamente, muchos le dicen así. Así que vamos a tomar un objetivo simple, enfrentar el dragón. Perdona, ahorita Nexal, si vas a estar un ratito, te respondo tu duda al final. Vamos a seguir con esta parte. Entonces, vamos a tener... A ver. Y digamos que tienen a sus jugadores. Este va a ser inicio. Perdónenme si escribo feo, lo dicho, soy Dungeon Master, no dibujante. Menos con mouse, entonces. Y el objetivo va a ser enfrentar a un dragón. Vamos a dibujar a un dragón. Rugiendo hacia arriba. Ahí está. Tenemos un dragón. Horrible, pero bueno. Entonces, ¿qué es un one shot? Los jugadores se enfrentan al dragón. Ya está. Eso es todo. Pero ahora... Ay, no pensé en cómo se borra. Ah, sí. Ahí está. Ahora digamos que quieren convertir esto en una campaña más larga. ¿Cómo evoluciona un one shot a una historia, a una campaña larga? Pues ahora resulta que en la primera salvan un pueblo, se enfrentan al dragón. Ahí tienen una historia muy sencilla, contenida dentro de sí misma. ¿Quieren avanzar más? Resulta que el dragón lo mandó un hechicero que vive en una torre. Entonces ahora tienen que enfrentar al hechicero. Ahí está, ya es un poco más grande. Pero lo que también pueden hacer, sobre todo cuando quieren planear campañas, es meterle más puntos en medio. Digamos que estos son sus objetivos. Entonces van a tener que enfrentarse al dragón. Pero antes digamos que son un grupo de aventura que se dirigen al pueblo. Simplemente. Y van a tener una sesión donde van al pueblo y se enfrentan. ¿Qué les gusta? A unos ladrones. Unos ladrones atacan un pueblo. Y cuando se enfrentan a ellos, el pueblo les agradece y hace un festival. Y el festival es lo que atrae al dragón. Y luego, durante el ataque del dragón, secuestran a la princesa de ese pueblo. O a la hija del jefe. Y ahora por eso tienen que ir hasta... ¿Cómo se llama? Hasta el castillo del que mandó al dragón para rescatarla. O a lo mejor ahora el líder de la aldea, que ya que mataron al dragón, les dice, es que lo mandó un reino enemigo. Necesitan enfrentarlo. Pero no sabemos de dónde viene. A lo mejor tienen que buscar al hechicero. Que es el que sabe dónde está el castillo del enemigo. Pueden irle metiendo más y más puntitos aquí en medio. Si quisieran, por ejemplo, de camino al hechicero se enfrentan, de camino al hechicero se enfrentan a un grupo de goblins que les impide el paso. Ahí, perdonen que me haga bolas. Se enfrentan a un grupo de goblins. ¿Cómo dibujo un goblin? Vamos a hacer una carita enojada. Y unas... A ver si sale... Eso es un goblin, cállense. Y ya después van hacia el hechicero. Y el hechicero les dice que para abrir la torre necesitan una llave mágica. Entonces, me podría seguir, pero a grandes rasgos a esto me refiero con el concepto de diseñar una campaña. Ahora, ya que lo expliqué así, imagínense que cada uno de estos fuera una sesión. La primera sesión, vamos a hablar de eso después, se le conoce como sesión 0, se conocen y eso. Pero ¿cómo se llama? Ahí está.
Digamos que empieza fuerte a partir de donde está la casita. Llegan al pueblo, se enfrentan a unos ladrones. Ahora ya tienen ustedes material para que más adelante preparen la sesión. Si, dependiendo de qué tanto les guste, se preparen si quieren el mapa del pueblo, las figuritas de los ladrones, los stats de los ladrones, qué recursos van a tener a su disposición. Todo eso lo pueden planear. Lo mismo con el dragón, qué tan fuerte es el dragón, dónde lo van a enfrentar, los goblins, el hechicero, la llave. Y ahí tienen más o menos que les gusta 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones. Una campaña corta de 6 sesiones. Lo dicho, si quisieran hacer una campaña larga, se puede ampliar esto mucho más. Se puede hacer que, por ejemplo, darle lo que dije, darle más profundidad. Los hablan con los ladrones y los dragones les explican por qué robaron. A lo mejor los ladrones es que les dicen que ellos tienen problemas en su pueblo original porque los ataca un dragón y tienen que viajar con ellos hasta el pueblo donde los está atacando el dragón y salvar el pueblo, y ahí tienen, si quieren, ya otras 2, 3 sesiones. Esto lo pueden ampliar tanto como lo quieran. Yo les recomiendo hacer una estructura más o menos así cuando empiecen. Va a ser les adelanto, va a ser la actividad de esta sesión, entonces váyanse acordando más o menos cómo está esto. Ahora voy a aprovechar esto mismo para explicar el tema de modularidad. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que ustedes planean esta historia, así con estos que mencioné. Salvar un pueblo, enfrentar a unos ladrones en un pueblo, derrotar a un dragón, enfrentarse a un grupo de goblins, encontrar al hechicero, encontrar la llave mágica, enfrentarse a la torre del malvado. Pero resulta que los jugadores llegan, lo dicho, eso es lo que nos va a romper todas nuestras estructuras. Lo que dije al principio, donde necesitamos improvisar. Y llegan los jugadores y deciden que en vez de derrotar a los ladrones, van a unirse a ellos y van a saquear el pueblo juntos todos. Entonces ahora ya no pueden salvar al pueblo del dragón porque pues ellos ya saquearon el pueblo y se van con los ladrones. Entonces se rompe todo esto, se va a caer a pedazos, ¿no? Ya no pueden seguir la historia. No, el concepto de modularidad es que si se fijan, cada uno de estos es un círculo individual. Hicieron esto. ¿Qué pueden decir ahora? Si quieren, pueden reconectarlo de nuevo. Volviendo a la imagen que puse aquí. Hacer que la decisión haya sido una ilusión. Pues dicen ustedes, sí, se unen a los ladrones, saquean al pueblo y ahora regresan al campamento de los ladrones y tienen un gran banquete. Y el banquete es tan grande que atrae la atención de un dragón. Y ahora tienen que pelear contra el dragón. ¡Pum! Rescatan toda su campaña. Si no quisieran hacerlo tan directamente, a lo mejor si ya tienen planeado otras cosas. ¿Qué les gusta otro ejemplo? Se enfrentan a los dragones, a los ladrones, pero en vez de quedarse en el pueblo deciden irse. Entonces ponemos que ahora cuando se van de camino se encuentran en el campamento de los goblins. Y ellos son los que... Y al derrotarlos, por ejemplo, igual depende de su decisión. Los derrotan completamente. Resulta que esos goblins eran sirvientes de un dragón y ahora el dragón está enojado con ellos y va a buscar a la party para derrotarlos. Entonces ahí está, ya volvieron a unir la historia. Digamos que no, digamos que en vez de salvar a los de derrotar a los goblins, deciden ayudarlos. Y los goblins les dicen que hacen todos estos crímenes y cosas porque un dragón los aterra. ¡Pum! Vuelven a conectar la historia. Ese es el concepto de modularidad. Ustedes pueden planear los puntos importantes de la historia. Por eso, si se fijan, repito tanto las palabras, los objetivos principales. Incluso cuando mencioné aquí esta estructura, mencioné los objetivos. Porque esas son las partes que ustedes pueden planear y lo que va a definir la estructura de su historia. Y el resto lo van a definir las decisiones de sus jugadores. Y lo dicho, ustedes pueden decidir qué tanto van a afectar. Si les gusta mucho planear, por ejemplo, pueden incluso decir, ¿sabes qué? Sí, cambian completamente la historia. Yo ya tenía algo planeado y ahora va a ser algo completamente distinto. A lo mejor terminan colaborando con el dragón. A lo mejor se enfrentan al hechicero en vez de buscarlo como malo. A lo mejor deciden ir directamente con el villano y decir que están a su servicio. Todo eso puede cambiar una historia de rol.
Si se fijan lo que dije, al final todo, sin embargo, a ver si no rompo esto, para los jugadores va a ser una línea recta. Ellos no van a saber del resto de caminos que tuvieron como opciones. Ellos solo van a saber uno, que para ellos pues va a ser una línea recta. Encuentro, 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 enemigo final. Así que todo esto está detrás de cámaras, detrás de las cortinas, como herramienta para ustedes, que lo he dicho, es lo que me importa en este curso, que tengan ese tipo de herramientas. Ese es el concepto de modularidad. Ese es el concepto de planear la estructura de una historia, sobre todo para una campaña corta. Obviamente este pequeño diagramita, si lo intentan traducir a una campaña larga, pues se va a extender tanto que van a necesitar toda una pared para desarrollarlo. Pero pueden hacerlo, siempre tienen la opción. Lo dicho, y como yo dije, si quisieran que fuera una campaña larga, a lo mejor estos son los puntos importantes de la historia y lo que va a llenar las sesiones pequeñas van a ser objetivos secundarios. Por ejemplo, salvar el pueblo, enfrentar unos ladrones, luego enfrentarse al jefe de los ladrones, buscar su campamento, de ahí enfrentarse a unos cultistas, de ahí entonces enfrentarse al dragón. Técnicamente están siguiendo la misma estructura, pero ya la amplían mucho más. Esa es la versatilidad que ustedes deben de tener o de estar dispuestos a tener al diseñar una historia de rol. Volviendo a todo lo que les dije, al final eso es lo que tendrían estos libros, eso es lo que hacen tener objetivos simples y lo que el cómo lleven ustedes a sus jugadores de un punto a otro puede ser directo o incluso ustedes podrían ampliarlo tanto como quisieran. En un ejemplo personal, dirigí una campaña de un libro que se llama El Tesoro de Waterdeep, por traducirlo de una manera, donde tienen 5 misiones. Y fue primera sesión, primera misión. Segunda sesión, segunda misión. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima misión. Fueron todos el tercer capítulo. Ahí me amplió un montón porque esa parte era de explorar más la ciudad. Y esa yo quise ampliarla, entonces ya no se las puse tan lineal. Eso es algo que tienen opciones de hacer. Y esto les sirve también para que consideren los tiempos. Lo dicho, los tiempos son muy importantes, lamentablemente. A lo mejor pueden jugar 5 sesiones y de momento, y lo dicho, planean esto. ¿O cuántos dije que eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sesiones y planean esto. Pero de momento los jugadores les dicen, no, ¿sabes qué? Tal semana no vamos a poder, ya no, ¿cómo se llama? Y vamos a estar ocupados y ya no tienen otra semana disponible. Ahora tiene que ser 5. Ah, pues simplemente quitan una de estas y directamente se la saltan. Esa versatilidad es muy importante y es buenísima. Si tienen sesiones de más, pues lo dicho, pueden crear nuevas o pueden ampliarlas. Todo eso está a su decisión. Entonces, a esto me refiero con planear una campaña. Pónganse objetivos claros y ya de ahí todo lo que planeen ustedes puede ser adicional. Pero pónganse objetivos claros y échenle, ¿cómo se llama? Lo pesado de su planeación ahí. Por ejemplo, si deciden poner un dragón, en planear al dragón, por ejemplo, si quieren comprar sus figuritas, comprarle una figurita. Sobre todo, ese es el mayor ejemplo. Si deciden comprar figuritas y compran la de un dragón, no les gustaría que sus jugadores nunca se enfrenten a él. Van a buscar la manera de hacer que de alguna manera la historia regrese a que se enfrenten al dragón. Decir incluso si ellos deciden irse completamente a otro lado, con el ejemplo que dé al principio, deciden quedarse en el lago donde empiezan a abrir su propio pueblito pesquero. Pues ¿sabes qué? Llega el dragón y les quema su pueblito. Enfréntense a él. Y ahí está, vuelven a regresar todo a la trama principal. Ese es el concepto de planear una sesión. Ahora, ¿cómo se llama? Esta es una opción que tienen y yo les recomiendo mucho empezar con eso. Puse otra página en blanco por si ocupaba. Creo que no. Vamos a continuar con los otros tipos de campañas, aunque vamos a pasarlos más de rápido, porque lo dicho, yo quiero que se enfoquen en el que les acabo de explicar. Entonces, después de todo esto, después de la campaña larga, hay algo más grande todavía, la campaña continua, la campaña infinita, si quieren verla así, donde pueden la historia seguirse indefinidamente. Obviamente la vida es medio impredecible, no va a ser infinita, pero me refiero que puede continuarse mientras ustedes estén disponibles y mientras tengan jugadores. Entonces,
Va a ser la duración no tiene que ser definida, no tienen que definir los puntos, siempre pueden seguir agregándole más. Si quisieran, por ejemplo, convertir esto en una campaña indefinida, sería simple, simplemente es irle agregando más puntos. Después de derrotar al malo, resulta que tenía un ejército de zombies y ahora tienen que defender el castillo de un ejército de zombies. Y ya que defienden el castillo, ahora una bruja les manda un mensaje de que tiene una profecía y tienen que irla a buscar a la bruja. Luego con la profecía tienen que ir a otro lado. Y así pueden seguirse planeando y seguir inventando objetivos, regresando si quieren, rebotando entre ciudades. Lo dicho, mientras más larga sea, más oportunidad tienen de explorar su propio mundo. A lo mejor ya no se empiezan a inventar pueblos nuevos ni civilizaciones nuevas, ya empiezan a regresar a los mismos. Ahora a lo mejor el hechicero tiene otro papel, el pueblo de goblins se vuelve relevante. Ahora se vuelven aliados mejor o enemigos, lo que ustedes quieran. Todo esto lo pueden planear indefinidamente. Una campaña continua tiene que tener múltiples objetivos. Ya sea, lo dicho, como dije yo, lineales que les vayan dando uno tras otro, o objetivos al mismo tiempo que pueden completar uno o otro. Total, si no tiene límite, van a poder completar todos en determinado punto. O los que quieran, mínimo. Esta normalmente va a empezar desde el nivel más bajo posible para que valga la pena. Si hubiera nivel 0, pueden empezar desde el nivel 0. Les permite explorar el mundo por completo. Y lo dicho, aquí es donde yo lo compararía con una saga de libros. Sobre todo los libros grandes. No quiero... Harry Potter es un ejemplo de saga grande, pero no. Algo más grande como por ejemplo Duna, donde cada libro tiene sus propias historias y cada siguiente libro amplía el mundo y hace cosas distintas. O también, ¿cómo se llama? Sandman, no recuerdo cómo se llama en español. O los de Brandon Sanderson, pueden basarse en muchísimas series de libros. O si quieren verlo en términos de series de televisión o de anime, en distintas temporadas. Cada tanto que lleguen a un objetivo grande, pues sería como una temporada y pueden empezar de nuevo desde abajo. Ahora hablan con los aldeanos y vuelven a empezar a aumentar poco a poco. Lo dicho, si volviéramos a la gráfica que puse aquí, sería como hacer de estos, pero muchos va a bajar, se enfrentan al villano final de una temporada, va a bajar y como va a seguir la historia van a volver a subir. Y van a volver a subir y se van a enfrentar a otro y van a volver a bajar y así se pueden seguir o pueden seguir hacia arriba. Tiene muchas oportunidades esto. Vamos a ver, ahí también entran las campañas tipo West Marches. No ubico West Marches, ¿podrías decirme cuál es? Un poco más, porque no me suena. Ahora, mientras voy a empezar a hablar de la siguiente. La siguiente es exploración. Ahora sí, volvemos a mundo abierto. También es de duración indefinida, por eso les digo que no se lo echen tan fácil. Esta es de duración indefinida, no porque no tenga límites, sino porque más bien no va a tener la estructura que he estado explicando para otros, no va a tener una historia definida. Pueden dejar que la historia se arme sola. Esta es buenísima, sobre todo cuando tienen cuando ustedes tienen experiencia, primero que nada, pero aparte consiguen jugadores que ya tienen experiencia también, porque van a saber más rolear sus personajes. Van a lo mejor, lo dicho, en vez de tener objetivos semanales, va a haber semanas donde puedan no hacer nada, pero a lo mejor tratan con los problemas personales de uno de los personajes, donde sus traumas pueden meterse en la parte, lo dicho, de rolear, de ir a ver a la familia de uno de ellos, y eso les da otro objetivo. Todos los objetivos van a ser opcionales y pueden hacer lo que quieran. Lo dicho, los juegos de rol son de las pocas opciones que tienen si quieren hacer un mundo realmente abierto. En un juego de rol realmente pueden hacer todo lo que quieran sus jugadores. Por eso la puse hasta acá, hasta el final. Requieren ya que tanto ustedes tengan mucha experiencia dirigiendo juegos de rol, como que sus jugadores tengan experiencia jugando juegos de rol. Pueden tener jugadores nuevos, sí, también, pero tienen que tener mínimo varios ya establecidos para que sostengan toda esta historia, para que los jugadores nuevos se puedan tener un ejemplo de cómo va esto. Entonces, este es el mayor punto de inmersión. Lo dicho, aquí este mundo puede hacer lo que ustedes quieran y es comparable con videojuegos de exploración, pero yo me iría mucho más. Lo comparo con videojuegos y ya no tanto con historias, porque lo dicho, no tendría una historia definida, y porque en los videojuegos técnicamente si no cumples los objetivos, hay muchos donde puedes simplemente perderte en el mundo y hacer cosas, y sobre todo los de multijugador. A mí me llamaba la atención, puse el ejemplo de Sea of Thieves. No tiene historia, la jugabilidad es muy sencillita, pero yo me pasaba horas hasta la madrugada jugándolo con mis amigos,
por la interacción que teníamos entre nosotros con el mundo. Hacíamos cosas muy sencillas, el barco es relativamente fácil de hacer, los tesoros solo los consigues y los vendes, pero la interacción entre nosotros era muy bueno. Entonces tómenlo de esta manera. La principal ventaja, si quieren hacer un juego de rol de exploración, de mundo abierto, va a ser porque ya se llevan muy bien con sus jugadores, ya tienen mucha experiencia y se va a centrar en la parte de interacciones entre ellos y el ambiente, o entre ellos y ellos mismos. Así que ese es el fuerte de esta. No empiecen con esto. Si quieren ampliar en eso, si quieren llegar a este punto, les recomiendo mínimo o 3 campañas cortas para que vean bien desde distintos puntos de vista y traten con diferentes jugadores, o una campaña corta y una larga. Pónganle una corta de un mes y una larga de un año. Ok, ya con eso tendrían suficiente experiencia y ya se avientan si quieren. Porque lo dicho, es muy complicado de llevar. Yo tengo ahorita un mundo de esto y lo dicho, creo que lo voy a añadir a la planeación. La última sesión de este taller les voy a hablar de las reglas especiales que yo ocupo, pero no, de hecho, no me voy a centrar en la historia de mi mundo, porque sería medio narcisista, sino en las historias que creé. Las hice en un documento propio para que alguien más las pudiera jugar. En realidad les hice bien para que los jugadores puedan acceder a ellas fácilmente, pero creo que se las podría explicar a ustedes y les podría dar un punto de vista de a dónde podrían llegar. Entonces, lo hecho, véanlo como casi la frontera final. El comodín en todo esto, el último tipo de campaña que incluí, lo llamo la campaña episódica. También tiene duración indefinida, pero esta no porque vaya a ser muy larga, sino porque cada sesión tiene su propio objetivo. No, en este tipo de campañas no es necesario que haya niveles, puede, pero no es necesario que haya. Va a estar más centrado en los personajes y sus interacciones, también como la de mundo abierto. Pero si quieren, ¿a qué me refiero con episódica? Pueden compararlo precisamente con seriales de televisión, no cereal, serial. Es decir, por ejemplo, series policíacas, series estilo Sherlock Holmes, por eso incluí a estos personajes, estos son parecidos a Sherlock Holmes, de investigación, de rescate, todas esas. Hay varios sistemas de rol que te permiten hacer, incluso lo he dicho, pueden usar el de Dungeons and Dragons, que te permiten hacer historias donde van a tener un objetivo por sesión y ya. Y entonces, si quieren, pueden continuar, si quieren, podrían quedarse ahí, como en una serie lo he dicho, de policías. Pueden ver un capítulo solo, les da una historia y ya, pueden quedarse con eso. No es necesario que vean toda la serie para entenderle a la trama. Pueden si quieren, pero no es necesario. En este tipo de historias pueden integrar jugadores nuevos, pueden cambiar de jugadores. Es muy versátil, pero tienen que, igual, necesitaría un poco de experiencia para saber hacer todo esto dentro de una sesión, y porque suele salirse un poco de lo estándar. Casi todo en el mundo de los juegos de rol está centrado en historias. Como dije, mundo abierto suele ser lo máximo porque es una historia creada de cero, no tiene una definida del principio. Pero esto es lo contrario. Básicamente va a ser una mini historia cada sesión. Entonces es algo un poco de lo estándar, pero lo agregué porque es algo posible. También pueden ampliar a otro, es otra de las, como que la otra frontera a la que podrían aplicar. Y también se puede. En el ejemplo al principio que di de que elijan su temática, si quisiera una temática de estas que acabo de explicar, o por ejemplo, de robar museos, podría ser, cada sesión tienen que robar un museo diferente, o robarle a un millonario diferente. ¿Qué les gusta? Otra cosa, una misión de exploración, cada sesión los mandan a una dungeon distinta y tienen que explorarla. O lo que quisieran, pueden hacer la temática que quieran mientras se adapten a que cada sesión tiene que tener un solo tema. Entonces, esto te pueden aplicarlo. Finalmente, pasamos al final de la sesión. Les voy a recordar que cada sesión les voy dejando actividades. La primera actividad fue elegir una temática. Espero que la hayan hecho. La segunda fue elegir un sistema, que puede ser Dungeons and Dragons o versión simplificada con Amazon con dados de 6. Lo expliqué en la pasada también. Y diseñar estadísticas en caso de que elegieran hacer el custom. La actividad 3 para esta semana va a ser diseñar una campaña. Lo dicho, de 1 a 4 sesiones, máximo 8, no se pasen de 8.
Esa es para la actividad. Y van a hacer lo mismo que yo hice hace rato. Van a poner, si quieren, una hojita de papel, así como yo le hice. Van a dibujar un objetivo claro, que va a ser el objetivo final. Si quieren rescatar a la princesa, pueden aplicarla a Mario. Rescatar a la princesa. Y van a poner una misión para cada sesión, así como yo lo hice. Alguna misión sencilla, de manera que cuando ustedes la empiecen a elegir, la puedan reconectar y redirigir a donde ustedes quieran. Esa va a ser la actividad de esta semana. La siguiente semana. Ay, ¿qué toca? Va a ser el tema jugadores. La siguiente semana les voy a explicar de cómo empezar a tratar con los jugadores, cómo reunir un grupo, cómo lidiar con diversos tipos de jugadores, y entonces me voy a meter un poco más al tema de los personajes. Pero por ahora, eso va a ser todo. Muchas gracias por su atención a todos los que estuvieron aquí. Creo que sí, es más o menos hora y media. Muchas gracias, yo soy Skyrunner. Me pueden encontrar en mis redes sociales, como en Facebook como Skyrunner38. Los que hayan llegado a esto por el grupo de Uñas Anágos, pues obviamente tienen fácil, solo busquen esa publicación. En Twitter o X pues estoy como @de Skyrunner. Y en Twitch pues está en el canal de Skyrunner38. Aquí me pueden encontrar. Hago otros streams apartes, pero voy a seguir este taller el próximo jueves. Vamos a continuar con la siguiente sesión. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por estar viendo este video y nos vemos en la siguiente sesión. Bye.